Hola amigos, muy buenos días. Se me ha pedido que platique acerca de qué significado tuvo para mí el aprender italiano y cómo comenzó esta aventura de aprender italiano. Quiero decirles que la aventura de aprender italiano empieza porque mi mamá un día decidió empezar a estudiar italiano mientras que yo estaba estudiando fuera de mi ciudad de Puebla. Y los fines de semana que regresaba a casa, con mi mamá hacíamos la tarea de italiano y fue ahí cuando comencé a aprender algunas palabras en italiano y haciendo la tarea y ayudándole a mi mamá a hacer la tarea. Poco tiempo después me fui a estudiar a Alemania y entonces dediqué todos mis esfuerzos a estudiar el alemán. Sin embargo, me llamaba muchísimo la atención la ópera y me gustaba mucho. Y tenía la intención de entender qué estaban diciendo cuando se presentaban los diálogos y se presentaban las áreas de la ópera. Y me di cuenta que por estar en Alemania era capaz de entender mucho mejor las óperas en alemán, las óperas wagnerianas, que son muy difíciles que las óperas italianas. Entonces, en las vacaciones hice mi primer viaje a Italia y tuve mi primera experiencia con intentar hablar el italiano, con el poco italiano que había aprendido junto con mi mamá. Poco tiempo después, en otras vacaciones, hice un segundo viaje, esta vez con mi papá, y también pude intentar hablar un poquito de italiano y sentía yo que podía más o menos entender el italiano y defenderme en el italiano. Ya de regreso en México, mi gusto por la ópera continuó y empecé a entender y a estudiar un poquito más las áreas y los diálogos de la ópera en italiano. Pero este era un gusto nada más, digamos así, como una especie de hobby. Pero finalmente se presentó la oportunidad de viajar a Italia por mi trabajo, porque una empresa italiana iba a fabricar unos componentes del telescopio que estábamos construyendo. Y en este primer viaje a Italia comprendí que era muy importante que realmente pudiera hablar el italiano, tanto para el trabajo como para la satisfacción. Y a un viaje siguieron otros más y de regreso tomé la decisión de formalmente estudiar el idioma italiano. En la primera academia que fui, pues no me sentí muy a gusto, iba muy despacio y no se aprendía mucho. Después tuve la oportunidad de conocer al profesor Gustavo Martínez de la Academia Michelangelo y él me dijo que fuera a tomar una clase muestra. Tomé una clase muestra, hice un examen de ubicación. Ahí fue donde él inteligentemente me dijo que mi nivel de italiano estaba entre un nivel muy básico y un nivel intermedio. Y que para poder aprovechar esa oportunidad me ofrecía la Academia Michelangelo y el maestro Gustavo Martínez tomar el curso de ambos niveles por el mismo precio, lo cual fue una gentileza que siempre agradezco mucho. Entonces decidí tomar los dos cursos y iba yo a un grupo donde estaban en un nivel más bajo y a un grupo donde estaban en un nivel más avanzado. Mientras tanto continuaba haciendo pues los viajes a Italia y cada vez que lo hacía iba yo mejorando muchísimo y aprovechando estos conocimientos de italiano para el trabajo que estábamos haciendo con el gran telescopio milimétrico. Y en cada viaje sentía yo que mejoraba más y que aprendía más y que tenía la oportunidad de aprovechar los conocimientos. En uno de estos viajes tuve la oportunidad de conocer en el aeropuerto a una pareja de italianos que descendían del avión que procedía de Houston y teníamos que tomar el avión a Nueva York para después irnos hacia Milano. Y estos amigos pues no hablaban inglés y tenían un poco de problemas porque no sabían hacia dónde dirigirse. Entonces yo los abordé porque los escuché que hablaban en italiano. Les dije, si ustedes van a Milano, yo también voy a Milano, ¿por qué no me siguen? Y vamos platicando y yo les digo dónde nos tenemos que ubicar para tomar el siguiente vuelo. Y de ahí nació una amistad muy bonita con mis amigos de Italia, que en otro de los viajes después me fueron a visitar y hasta la fecha nos escribimos, nos visitamos y hemos hecho una amistad muy bonita.
Si ustedes creen que hablar italiano es solamente para andar en Italia, pues están equivocados, porque yo debo decirles que después de ya poder hablar italiano bien y haber terminado los cursos del italiano, he hecho varios viajes y resulta que me he encontrado que, por ejemplo, en Ámsterdam he tenido la oportunidad de hablar con una señora muy largo entendido en italiano en el museo, en el Rijksmuseum de Italia, y recientemente que anduvimos en Marruecos, se nos acercó un señor que muy amable nos dijo: yo apuesto que ustedes son españoles, y yo por broma le dije que no éramos españoles, porque lo que hablábamos era italiano. Y él me dijo: ah, pues yo hablo italiano mejor que muchos italianos. Y resultó que este hombre tangerino pues hablaba perfectamente bien italiano, y nos platicó que él había estudiado en la Escuela Internacional de Tánger. Y ya después le dije que en realidad éramos mexicanos, pero que nos gustaba el italiano. Después, más tarde, en la ciudad de Granada, conocimos otra pareja de italianos con los cuales entablamos una conversación muy agradable y nos hicimos amigos. Antes de todo esto, cuando yo terminé de estudiar los cursos de italiano en la academia, se me ocurrió irme a pasar unas semanas en Sicilia para ir a otra escuela de italiano y tratar de mejorar y conocer diferentes acentos y obtener una certificación en Italia. Entonces, actualmente yo me siento muy cómodo hablando italiano y creo que es uno de los idiomas en los que me siento muy fluido, me siento muy contento, puedo platicar con la gente, he hecho muchos amigos, también tengo una amiga mexicana que vive en Roma y que frecuento cada vez que podemos y platicamos en italiano. Algunos de los ingenieros que trabajaron en nuestro proyecto del telescopio eran italianos, tuve la oportunidad después de visitarlos en Italia, y también es importante que sepan que en Suiza se habla bastante el italiano en la parte sur y que hay otros lugares donde se habla italiano. El italiano, además de ser una lengua muy bonita, con un sonido muy precioso, les permite conocer muchos aspectos de la historia, les permite conocer muchos aspectos del arte. En mi caso me permite conocer los aspectos de la ópera que tanto me gusta, del bel canto, y por eso yo sí recomiendo a las personas que lo puedan hacer, que estudien italiano, no se van a arrepentir y les va a resultar una experiencia muy bonita. Por lo que he vivido y por lo que he aprendido, me ha sido de mucha utilidad. Incluso he estado a punto de poderme ir a Italia a hacer un año sabático, trabajar por ahí en algunos proyectos de lo que es el trabajo que yo realizo. Por lo cual, pues mi recomendación es que aprovechen, si les gusta, que seguramente les gustará, aprendan italiano, van a ver que van a tener muchas satisfacciones. Agradezco mucho la oportunidad de poder platicarles estas experiencias y mis mejores deseos para todos. Muchas gracias.